En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. En el verano del año 1285, una gran cruzada decretada por el Papa Martín IV y liderada por Felipe III de Francia se cernía sobre la corona de Aragón. Para defenderla por mar, Pedro III el Grande convocó a su gran almirante, Roger de Lauria, para que regresara con su flota desde aguas sicilianas. En ese marco se desató una de las mayores batallas navales de la historia de la corona. ¿Cómo fue la batalla de las Islas Formigues y el resto de la carrera del almirante italiano tras dominar las aguas del Mediterráneo con el señal real de los Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. En este episodio 23 de la quinta temporada nos volvemos a embarcar en las procelosas aguas del Mediterráneo para continuar la historia de Roger de Lauria, el que fue el gran almirante de la Casa de los Aragón, cuya historia te empezamos a contar en el episodio anterior, el número 22 de la presente temporada y que, como siempre, ya sabéis, tenéis disponible para escuchar en formato podcast cuando queráis desde aragonradio.es y el resto de plataformas. De todas formas, y si no habéis podido escuchar el programa anterior, no hay ningún problema en escuchar este porque lo vais a poder seguir sin ningún tipo de complicación, como vais a ver en los próximos minutos. Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, y vuelvo a repetir una vez más, en esta ocasión por el mar, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. ¿Cuánto nos gusta la playa, eh? A mí mucho. A ver, pues soy muy de montaña, ¿eh? A mí esto de ir al Pirineo, que para eso está la canción del final, la de Pirineo, de Bosnerao, ¿no? Pero es que a mí veo el mar y me relajo mucho, no sé, me gusta mucho. Y a ti también, ¿no? Por lo que veo. Sí, también. Sobre todo el mar con montaña, ¿no? O sea, Costa Brava, la costa del norte de Europa, es una cosa que... Sí. Bueno, pues antes de meternos a tope en este episodio, que es un poco continuación, como acabo de comentar, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo en el programa anterior, ¿no? Por si que sirva de recordatorio para aquellos que ya lo habéis escuchado, o que si no lo habéis hecho, pues sí, pues antes de poder hacerlo, pues aún así pues no os perdéis nada de lo importante, al menos, de lo que estuvimos viendo en ese programa anterior, ¿no? En ese episodio 22 de esta quinta temporada. En primer lugar, pues en el programa anterior nos centramos en Roger de Lauria. Ya sabemos que dijimos que nació en el año 1245 en una localidad de la región de Calabria, es decir, esa punta de la península itálica, la que está dando la patadica a Sicilia, ¿no? En el seno de una familia noble del reino de Sicilia, que por entonces no solo comprendía la isla siciliana, ya comentamos, sino también lo que es Nápoles, la ciudad de Nápoles y todo el sur de lo que es Italia. Por entonces, el reino siciliano estaba gobernado por la dinastía de los Hohenstaufen, hasta que en el año 1266 ya vemos que el último monarca de esta familia, que fue Manfredo de Sicilia, fue destronado por el francés Carlos d'Anjou con el apoyo de Francia y también del papado que estaba a su servicio. ¿Qué es lo que ocurre a partir de aquí, Santiago? Pues que muchas de las familias nobles del reino, ¿no? Como es de suponer, pues se opusieron a esta invasión, ¿no? Como es lógico. Como, por ejemplo, pues tenemos la familia de los Lanza o la familia de Roger de Lauria, que sufrieron la confiscación de sus tierras y bienes, acabando recogidos en la corte de los Aragón. ¿Pero por qué la corte de los Aragón? Pues porque una de las descendientes vivas que quedaban de los Hohenstaufen, es decir, Constanza de Sicilia, estaba casada con el que iba a ser el sucesor de Jaime I el Conquistador, es decir, con Pedro III el Grande de Aragón. Vamos, que se matan a toda la familia de Manfredo de Sicilia, los franceses, y se quedan con la isla, ¿no? Derrocando a Manfredo de Sicilia, pero se dejan a Constanza, ¿no? Sí. A la hija de este señor, que está casada con Pedro III
el Grande de Aragón. Creo que había otra hermana más, pero era más jovencica, que también estaba casada con no sé quién, pero era la mayor, esta Constancia, y por lo tanto era a quien le correspondían esos derechos sucesorios en caso de corresponderle a alguien, evidentemente. Y bueno, y no solo esto, no solo era parte de Roger de Lauria, de una familia importante y tal, que se ve desposeída después de esta invasión francesa, pero es que también hablamos de la madre de Roger de Lauria, si os acordáis, que había sido la nodriza de esta Constanza de Sicilia, que se acaba casando con el que va a ser Pedro III de Aragón. Y de hecho, la madre de Roger de Lauria acompaña a Constanza cuando va a la corte de la corona de Aragón, ¿no? Cuando esta va a ir a casarse allí, pues la acompaña como nodriza que había sido suya en su niñez. Y claro, pues evidentemente pues esta conexión es muy importante y enlazará al propio Roger de Lauria, ya que su madre ya tiene contactos con la corte aragonesa. Eso es importantísimo. El caso es que años más tarde, en 1282, y mientras Pedro III se encontraba con su flota y su ejército haciendo movidas pues por las costas de Túnez, ¿no? Por resumirlo de manera sucinta, sí. Qué casualidad, ¿no? Que estaba allí tan cerquita de Sicilia. Sí. Pues en esos momentos se produjo en la isla de Sicilia una gran rebelión contra los franceses y acabaron buscando la ayuda de la corona de Aragón, ofreciendo el trono siciliano tanto a Pedro III como a su esposa Constanza de Hohenstaufen, a quien consideraban como la legítima propietaria de los derechos de su difunto y destronado padre, Manfredo. Y claro, como esta Constanza estaba casada con Pedro III de Aragón, pues entonces claro, también le ofrecieron a él, ¿no? Sí, además era el que tenía el poder, al fin y al cabo, de como rey titular de Aragón y el que podía convocar ejércitos y tal. Y aquí vemos que evidentemente aceptan, bueno, encantadísimos, ya que estaba por la zona, como has comentado, por esas costas tunecinas muy cercanas qué a Sicilia. casualidad, ¿verdad? Exactamente, pues al poco desembarcan con su ejército y su flota Pedro III en Trapani y después marchan a Palermo, donde tanto él como Constanza pues eran coronados como reyes de Sicilia. Entonces, bueno, pues a partir de entonces ya vimos cómo se desató lo que se conoce como la Guerra de las Vísperas Sicilianas, que desde 1282 enfrentó a la corona de Aragón contra Carlos de Anjou, que era el francés que se quedó con el reino de Sicilia en general, sí, con Nápoles y todo eso. La corona de Aragón enfrentada contra Carlos de Anjou, contra Francia, que apoyaba a Carlos de Anjou, y contra el papado, que había un papa francés, ¿no? Martín IV, Eso es. Incluso el propio Pedro III llegó a ser excomulgado por el papa. Entonces, mientras Roger de Lauria conseguía pues victorias tras victorias, ¿no? Victorias navales en las batallas de Malta y en la bahía de Nápoles, haciendo incluso prisionero al heredero al trono napolitano y realizando ataques constantes en zonas costeras, mientras ocurría esto, pues el papa excomulgó y despojó a Pedro III de sus derechos dinásticos a los estados de la corona de Aragón, otorgándoselos esos derechos dinásticos a Carlos de Valois, que era hijo del rey Felipe III de Francia. Sí, aquí ya tenemos todo el follón montado, ¿no? De hecho, este Carlos de Valois fue incluso coronado como rey de Aragón en París el 27 de febrero de 1284, ¿no? Y acto seguido, su padre, Felipe III de Francia, pues empieza a preparar, o sea, tiene una oportunidad tremenda y empieza a preparar un importante ejército y también una gran flota para invadir por tierra y por mar, pues esa corona de Aragón en esa gran cruzada que decretada por el papado, ¿no? Para conseguir para su hijo esos estados de la corona de Aragón, que no solo dominaría su familia, su dinastía, los Valois, la corona aragonesa, sino que además se quitaban también un enemigo importante de Francia, ¿no? Porque siempre Francia, sobre todo en estos momentos, Francia y la corona de Aragón, pues se van a llevar siempre muy mal. Claro. Y bueno, pues era una jugada redonda si le salía bien, pero era también complejo. Era una cruzada porque, claro, era una guerra contra un rey excomulgado por el Papa. Es decir, que quiere decir que ya no era un rey cristiano y por tanto, bueno... Se le había sacado de la iglesia, o sea, de la comunidad eclesiástica y cristiana, claro. Entonces, por tanto, sus súbditos cristianos no tenían por qué obedecerle, ¿no? Porque se le había sacado de la comunidad eclesiástica y, además, cualquier otro rey europeo tenía derecho a su trono. Sí. En este caso, bueno, pues se lo da al rey de Francia, ¿no? Al hijo del rey de Francia, eso es, ¿no? Desde el papado ese derecho. Bueno, entonces, el ejército cruzado irrumpe entrando por el Rosellón y acabó asediando la ciudad de Gerona, siendo apoyado desde el mar por el grueso de la flota francesa, que además estaba apoyada por la República de Génova,
casi nada. Ujú. Era una de las grandes potencias marítimas del Mediterráneo en ese momento. Y enemiga por el tema del comercio de la Corona de Aragón. Mientras Eso que es. la Corona de Aragón... Esto le dedicaremos un futuro un programa de las relaciones que tuvo la Corona de Aragón con Génova, con la República de Venecia, que solían más estar aliados con los venecianos, Sí. que a su vez eran enemigas, ¿no? Génova y Venecia a su vez eran competidoras comerciales y por lo tanto pues estaban en Exacto. guerra muchas veces, pues ahí la Corona de Aragón estará metida. Es un programa, nos podría salir un programica ahí bien interesante. Exacto. Bueno, pues esta República de Génova pues envió una escuadra al mando de Juan de Orrea. Ujú. Entonces, la flota franco-genovesa fue avanzando por la costa a la par que el ejército cruzado lo hacía por tierra. Y fueron ocupando plazas como Collioure, Cadaqués, Rosas, Palamós y San Feliu de Guíxols, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, desde aquellos puertos, la flota, ¿qué es lo que hacía? Pues la flota podía proteger al ejército francés terrestre, que estaba asediando Gerona, Ujú. además de, que podía asegurarle pues unas líneas de comunicación y de suministros, ¿no? Mientras tanto, pues el rey Pedro III reunía como podía un ejército espoleado por los abusos que las tropas francesas estaban cometiendo en su avance por el territorio catalán, a la par que encomendó a los vicealmirantes Berenguer Mayol y Ramón Márquez pues que organizaran una pequeña escuadra naval con lo que tuvieran la mano en Barcelona para intentar proteger la ciudad condal de un posible avance de la gran flota de los cruzados, Sí, ¿no? sí, sí. Que no sabían dónde iba a quedar la cosa. Pero, a pesar de estas maniobras de Pedro III, pues el dominio francés de la costa era total en esos momentos, ya que contaban con más de 100 galeras y un total de algo más de 150 naves, O sea, una flota importantísima. claro, cuyo grueso se encontraba en Roses, mientras que los vicealmirantes Mayol y Márquez pues apenas pudieron contar con 11 galeras desde Barcelona. Fíjate Ah, la sí. proporción de 150 naves aproximadamente entre franceses y genoveses, de las cuales unas 100 son galeras, es decir, el barco perfecto para la guerra en el Mediterráneo, ¿no? No solo para la guerra, pero mientras que en ese momento, pues Pedro III de Aragón en las costas catalanas solo puede anteponer o contraponer 11 galeras, o sea, 100 contra 11. La pelea de la pulgada contra el elefante. Exactamente, es Un una poquito. desproporción de fuerzas tremenda entre ambas contendientes, ¿no? Y bueno, para toda esta campaña militar contamos con el testimonio de dos cronistas que nos hablan de ella, que son Ramón Muntaner y Bernat Desclot, ¿no? Este último, autor de esa famosa frase, que ya hablamos al final del programa anterior, ¿no? Que puso en boca de Roger de Lauria, que ya se vería si, bueno, sí, ya se... Si realmente si la dijo o no. no, pero bueno, que es muy bien, muy florida, aquella de que terminaba con que ningún pez podría cruzar el mar sin el permiso del rey de Aragón, ¿no? O sea, que es muy potente esta frase, que es muy famosa además, pero desde luego lo que significa la dijera o no Roger de Lauria, que seguramente es un invento de este Bernat Desclot, de este cronista, para darle más ímpetu, ¿no?, a su obra literaria. Pues al final lo que sí que mostraba era el poderío naval que estaba alcanzando ya y desarrollando la Corona de Aragón en esa época, evidentemente. Y aquí hemos hecho unos datos, ¿no? Que, bueno, al oyente pues avezado imaginó pues que les resultarán extraños, ¿no? Es un poco chocante de... A ver, la Corona de Aragón, estamos hablando de que era una gran potencia marítima y solo puede anteponer 11 galeras mientras que sus enemigos llevan 100 galeras y 50 naves más. ¿Dónde está esa gran flota de la Corona de Aragón? ¿Dónde está todo ese poder naval? Bueno, pues es que se encontraba en Sicilia, Uh-huh. al mando del almirante Roger de Lauria, protegiendo de los franceses la isla de Sicilia que recientemente habían conquistado, así como las distintas posiciones que habían conseguido ocupar en la costa de Calabria. Uh-huh. Claro, entonces, si se ordenaba el regreso de esa flota que estaba en Italia, se corría el peligro de perder todo o buena parte de lo que se había ganado durante esos 3 años que duraba ya la guerra. Exactamente. Sin embargo, y bueno, pues ante semejante amenaza, ¿no?, en propio suelo de la Corona de Aragón, pues es que no quedó más remedio y Pedro III pues ordenó a Roger que organizara la flota y acudiera con el grueso de la armada a defender las costas catalanas. Eso sí, era un proceso pues lento, que iba a costar varias semanas de organizar. No. Primero que llegue el mensaje. Tienes que mandar el mensajero y que llegue. Pues, luego organizarte y dejar algunas defensas para no dejar eso totalmente desguarnecido. Luego enviar por delante un Claro. mensaje diciendo que voy, que me estoy preparando, que voy, pero que ya llegaré. Y luego ir hasta allá. Exacto. O sea, y eso que estábamos en verano, que es una época pues mejor para la navegación, etcétera, pero aún así, pues en fin.
Claro, de momento, y también para intentar ganar tiempo y ofrecer la mayor resistencia posible, pues aquí estos vicealmirantes Mayol y Marquet, que les había ordenado Pedro III de Aragón, pues digo, oye, haced lo que podáis, armar unas cuantas galeras, lo que podáis en Barcelona, y desde ahí hostigar al enemigo, al menos que no lo tengan, sí, no los vamos a derrotar con 11 galeras, pero al menos que no lo tengan fácil, ¿no? Que hostigarles un poquito, yo que sé, meterles un poquito de miedo en el cuerpo, porque ellos no saben cuántas galeras tenemos, no saben que si en estas costas tenemos 11, 50 o ninguna, o sea, no lo saben, o sea que por lo tanto pues vamos a hacer triquiñuelas y vamos ahí a molestarles, ¿no? Y aquí estos vicealmirantes Mayol y Marquet salen con sus 11 galeras de Barcelona. Y evidentemente empiezan a cumplir esas órdenes, empiezan a hostigar a la flota enemiga, esta flota franco-genovesa. Y aquí el 28 de julio de 1285, mientras se sigue esperando que Roger de Lauria llegue con el grueso de la flota desde Sicilia, pues aquí se produce el primer enfrentamiento en mar abierto, pues entre estas 11 galeras contra 24 galeras enemigas. O sea que ahora sí es una desproporción prácticamente de 2-1, ¿no? Digamos, Exacto. podríamos decirles, Sí, doblaban. Pero consiguen aún así, pues estos vicealmirantes Mayol y Marquet consiguen una importante victoria porque consiguen capturar varias galeras francesas haciendo huir al resto. Claro, regresando acto seguido hacia Barcelona, llegan allá a Barcelona donde pues llegan al día siguiente, el 29 de julio, pues muestran a los prisioneros, los barcos enemigos, etcétera, y luego también pues algo muy simbólico, que es esos estandartes, esos pendones del enemigo que han sido rendidos, las banderas, digamos, ¿no? Capturadas, de enemigas capturadas, son arrastradas por el agua en señal de victoria y también de humillación del enemigo, ¿no? Esto pues aumenta mucho la moral en un momento que recordemos, tenemos el grueso de más de 100 naves en la bahía de Roses, ¿no? Que más están dando apoyo al ejército de Felipe III de Francia que está asediando Gerona. O sea, si Gerona caía, Barcelona era la siguiente, o sea, se abriría prácticamente el paso camino a Barcelona. Estaba en una situación muy peleaguda. Fue un buen chute de moral, sí. ¿no? La verdad, o sea, fue una victoria pues para subir la moral y también para mostrar a los franceses que a pesar de la superioridad que seguían teniendo en el mar, pues no debían estar totalmente tranquilos. Sí, era para un poquito, que estamos por aquí, tranquilos. Eso es. Y así, bueno, pues por fin, tras casi un tenso mes de espera, que corto se me hace, ¿no? Con esto que hemos hablado. Sí, antes lo de mandar el mensajero, prepararse, volver, sí. Sí, pues tras casi un tenso mes de espera, pues el 24 de agosto, el almirante Roger de Lauria llegaba desde Palermo a Barcelona con más de 40 galeras, siendo entonces informado de las posiciones que guardaba la flota de los cruzados. Uh-huh. Entonces, en ese momento, el destino del asedio sobre Gerona, así como de la propia invasión francesa, estaba en juego. A unos 65 kilómetros al sur de su base naval en la bahía de Roses, llegó una escuadra de unas 30 galeras entre franceses y genoveses al mando de Juan de Orrea y Henri de Mari, hacia donde también pues había partido desde Barcelona Roger de Lauria con los barcos que había llevado desde las aguas sicilianas y los que había añadido que ya estaban operando en la costa catalana. O sea, que avanzan hacia el sur, ¿no? Desde la bahía de Roses, donde esa base que se habían creado los franceses y los genoveses ahí para tener más a resguardo su flota y dar apoyo al asedio por tierra de Gerona, ¿de acuerdo? Que está unos cuantos kilómetros hacia el interior. Mientras pues, que Roger de Lauria hacia el norte. Ahí avanza parte de la flota, no el conjunto. El grueso se queda allí, pero bueno, avanza una parte importante de esa flota franco-genovesa, porque bueno, han vivido ya esa derrota anterior, pues avanzan unas 30 galeras, acabas de comentar, ¿no? Y ahí es cuando se antepone este Roger de Lauria, que acaba de llegar, pero claro, los franceses tampoco están seguros de qué fuerzas puede contar, ni muchísimo menos, así que dicen, bueno, vamos a avanzar sobre Barcelona y ahora vamos a ser nosotros los que vamos a meter miedo, porque me imagino que esta escuadra francesa y genovesa estaría de camino hacia Barcelona, quizás para pinchar, ¿no? Y entonces cuando se encuentra con que Roger de Lauria ya ha llegado con sus 40 galeras, a las que añade las 11 que ya existían y las que habían capturado hacía unos días en la batalla anterior. Claro, entonces pues ambas flotas van a su encuentro, ¿no? Entonces la flota de la Corona de Aragón se reunió y aprovechando la oscuridad de la noche avanzaron hacia las Islas Formigues, recibiendo la orden de Roger de Lauria de atacar a los barcos franceses y genoveses. Las Islas Formigues u Hormigas pues son en realidad una serie de peñascos bastante cercanos a la costa y que por ejemplo se pueden observar sin ningún problema desde la preciosa localidad gerundense de Calella de Palafrugell. Sí, eso es preciosa. O sea, yo he estado y es una preciosidad. Tú estás ahí en la costa, ahí, tomándote un Spritz Aperol
Y tú estás viendo esas islas Formigues, ¿no? Que es que, claro, se les llama así porque es que parecen hormiguitas, ¿no? Las ves un poquito de lejos, que no está muy lejos de la costa realmente, pero las ves ahí, que son unos peñascos. Y la verdad es que es curioso. Y bueno, pues echarte ahí un spritz o lo que sea, o un vino, o un agua con gas. Mientras estás viendo un poquito diciendo, jo, aquí se produjo una de las batallas más importantes de la historia de la Corona de Aragón. Pues, qué sé, pues ahí te imaginas. Yo me imagino cosas ahí, yo me imaginé cosas. Bueno, pues así, en la noche del 24 al 25 de agosto, ¿no? En pleno verano, y aprovechando la confusión de la noche, se desarrolló la famosa batalla de las Islas Formigues, ¿no? Consiguiendo de nuevo el almirante una nueva gran victoria que hizo tambalearse el hasta entonces incontestable dominio del mar por parte de los cruzados en aquella región. ¿Cómo sucedió la cosa? Bueno, pues Roger de Lauria habría dado orden de colocar más fanales, o sea, farolillos, en las cubiertas de sus barcos para que en mitad de la noche su flota pareciera más numerosa de lo que realmente era y así provocar la desorganización del enemigo. Entonces la flota del rey de Aragón capturó en aquella batalla 14 galeras francesas, mientras que las crónicas nos dicen que muchos de los prisioneros que se hicieron fueron ejecutados con gran crueldad. ¿A qué se debe esta crueldad? Bueno, pues por un lado tenemos a los tripulantes sicilianos embarcados que estaban hartos de la ocupación francesa, ¿no?, de su isla, y por otro lado tenemos a los marineros catalanes que estaban viendo las últimas semanas los abusos del ejército francés en tierras catalanas. Entonces, ahí seguramente pues las razones que provocaron esta violenta reacción con aquellos que se habían rendido o habían sido capturados. Sí, desde luego fue, pues eso nos cuentan un poquito estos cronistas, Bernat Desclot, por ejemplo, que hablábamos antes, que nos cuenta pues cómo fue estas campañas militares de esta cruzada contra Aragón, ¿no?, contra la Corona de Aragón. Y bueno, pues ahí fue parte de porque fue una doble batalla, la de las Islas Formigues y ahora la que comentaremos ahora la segunda parte, pero claro, aquí ya empieza a desnivelar ese momento en el que la flota francesa y genovesa pues habían tenido hasta entonces un dominio incontestable, como habíamos visto, a pesar de alguna derrota que habían sufrido, ¿no? Y esto pues es importante, ¿no? Y bueno, sin embargo, esta victoria junto a las Islas Formigues no era definitiva, evidentemente. El grueso de la flota franco-genovesa continuaba protegida, más o menos, en la bahía de Roses, mientras seguía, volvemos a repetir, apoyando ese asedio sobre Gerona, ¿no? Así que estamos hablando de más de 100 naves. Exactamente. Aún así. Exactamente. A pesar de las dos victorias que han conseguido ya la flota de la Corona de Aragón por parte de Roger de Lauria, bueno, la segunda de Roger de Lauria en las Islas Formigues y la anterior por los vicealmirantes que hemos comentado antes, aún así, evidentemente, quedaban más de 100 naves enemigas estando ahí pues más al norte, ¿no?, en la bahía de Roses, y claro que había que eliminar y había que intentar derrotar porque si no Gerona iba a caer, porque estaban dando pues todo el rato pues apoyo para los suministros que llegaban a ese ejército francés que estaba ahí con el propio rey de Francia, Felipe III. Claro, entonces bueno, pues Roger de Lauria quiso aprovechar el momento, ¿no?, y la moral alta de sus tripulaciones pues para intentar conseguir una victoria naval que fuera decisiva para la guerra. Y entonces así llegó la batalla de Roses del 4 de septiembre de 1285. De nuevo, aprovechando la oscuridad de la noche, la flota de la Casa de Aragón pues consiguió aproximarse a la flota enemiga que, bueno, pues con las primeras luces del alba vieron acercarse unas naves que llevaban los pendones del rey de Francia. Eran los pendones capturados en la batalla anterior por las tropas de Roger de Lauria. Ya que hemos comentado antes en las Islas Formigues, claro. Y al verlos ahí, imagino que la flota cruzada pensó, ya vienen nuestros amigos, los barcos que se habían ido unos días antes hacia el sur, que son derrotados en las Islas Formigues, y ellos quizás se pensaron que estaban regresando y además que igual regresaban victoriosos porque dicen, vuelven más, o sea, vuelven con naves capturadas a los enemigos, ¿no? Pero sin embargo, pues era justamente al revés. Pero el engaño estaba ahí, evidentemente. Sí, les engañaron, ¿no? O sea, se disfrazaron de enemigos, ¿no?, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues las galeras de Roger de Lauria se abalanzaron con fuerza sobre la flota enemiga, ¿no?, a fuerza de remo, comenzando una batalla en la que las cubiertas de las galeras enemigas eran barridas a base de ballestas, así de manera inesperada, ¿no?, de repente, sin que los otros estuvieran preparados. Y entonces pues la flota cruzada había sido cogida totalmente por sorpresa y sufrió una derrota calamitosa que además liberó el puerto de Roses y el resto de localidades costeras de la zona, dejando sin apoyo naval y de suministros al ejército de tierra encabezado por el mismo rey Felipe III de Francia. Sí. Pero
a pesar de la sorpresa, la flota cruzada seguía siendo superior. Sí, que van ahí hacia el amanecer, todavía aprovechando un poquito la oscuridad, que van con sus pendones franceses y tal para hacer ese engaño, ¿no? Van disfrazados, pero aún así, sí, está ese factor sorpresa, pero es que aún así la flota francesa y genovesa seguía siendo muy superior en número a la de la Es que Corona de había Aragón. muchísima diferencia. Por lo Como tanto, para- ahí se podía perfectamente superar ese factor sorpresa igualmente, ¿no? Así que Claro. estas victorias, aún así, en Formigues y en Roses, no se pueden entender, tal y como cuenta el doctor en historia Paul Junyent, al que le mando un saludo, que es especialista en temas navales de la Corona de Aragón, que sin una alta especialización de las tripulaciones y una buena formación de marineros y mandos para saber ejecutar complejas estrategias navales, por ejemplo, lo que hemos visto antes de las Islas Formigas luchando en mitad de la noche, que tú puedes ir ahí, jiji, no sé qué, con más farolillos para que piensen que somos más, pero aún así, ejecutar unas maniobras en pleno mar, en la oscuridad de la noche, sin radares que hay ahora y todo eso, eso será tremendamente complejo, y además conseguir sacar partido de ello. Y todo eso es imposible conseguirlo, o sea, puedes aprovechar un poquito parte de esas estrategias y tal, pero sin esa alta especialización de las tripulaciones, de la marinería, de los oficiales al mando de las naves, o esa evolución, esos avances tecnológicos que ya hablamos un poquito la semana pasada de ellos, en el tema de las naves de la Corona de Aragón, ¿no? De los barcos de la Corona de Aragón, sin todo ello, por muchas sorpresas que te intentaras y dar, por muchos ardides de Roger de Lauria. era muy complicado que saliera bien al final, una vez tras otra, tras otra. Porque es que la diferencia del enemigo era aplastante. Claro, ¿no? bueno, era aplastante tampoco, pero había ya una diferencia todavía Muy muy, considerable. muy importante. No, entonces, bueno, esto muestra pues el nivel de poderío y de avances técnicos que ya estaba alcanzando la Corona de Aragón en el mar. Y que sabían sacar perfectamente. Por eso al final la Corona de Aragón se acaba convirtiendo en una especie de talasocracia, como decimos, ¿no? Pues que basó buena parte de su poder y del flujo de riqueza que le venía a través del comercio, y para ello necesitaba tratar de dominar las rutas comerciales más importantes que cruzaban todo el Mediterráneo. O sea, que iban desde el Mediterráneo, desde nuestra zona, hasta pues Oriente, con esas grandes capitales comerciales que eran sobre todo Alejandría en Egipto y Constantinopla, pues el actual Estambul, ¿no? Entonces, bueno, pues la doble derrota naval y la enfermedad que asolaba el campamento francés que asediaba Gerona provocó la retirada francesa. Pero el ejército cruzado fue derrotado en la batalla del Collado de las Panizas, acabando así con aquella cruzada contra la corona y con esa fase de la guerra. El propio monarca francés murió de enfermedad en la retirada, de modo que el golpe para el bando cruzado o angevino pues fue brutal. Fue tremendo. Claro, mientras Pedro III de Aragón pues consiguió una tremenda victoria. Sí, aunque la guerra sin todavía... paliativos. Exactamente. Una victoria, eso sí, a la que no vería sacar partido, ya que apenas un par de meses más tarde falleció mientras preparaba el castigo que iba a infligir a su hermano, el rey Jaime II de Mallorca, quien había apoyado y permitido la invasión francesa de Cataluña a través de sus dominios en Occitania, en el sur de Francia, y que también formaban parte del reino privativo mallorquín. No, este Jaime II fue un pillín, ¿no? Pero ya recordemos, un poquito por si alguien se ha perdido en este momento, que Jaime I el Conquistador, que era el padre de Pedro III el Grande de Aragón y de Jaime II de Mallorca, pues decide pues hacer esa división de sus territorios, desgaja el reino de Mallorca, Jaime I el Conquistador, pero a él además no solo son las Baleares, sino que también añade pues algunos territorios de lo que quedaba la Corona de Aragón en Occitania, ¿no? Al norte de los Pirineos. Sí, digamos que da esos territorios de las Islas Baleares y a un territorio del sur de Francia al hermano de Pedro III, Sí. que es este rey Jaime II de Mallorca, que teóricamente era un Aragón, ¿no? Evidentemente, de la Sí. Casa de Aragón, pero Era vasallo de su hermano Pedro III, eso es, en es teoría. un reino diferente. Dice, pero tú tienes que ser vasallo de tu hermano mayor, ¿eh? Que paso es el mayor. Dice, sí, pero luego, no. Y luego cuando Francia intenta invadir Cataluña, les deja pasar por sus dominios. Jaime II pasa, ¿quieres una caña? O sea, unos vinicos, unas tapas para tus tropas, o sea, lo Claro. que quieras, ¿no? En fin. Bueno, el caso es que ahí, pues, esa fase de esta campaña, pues, evidentemente termina de esta guerra de las vísperas sicilianas con esa cruzada contra Corona de Aragón, con victoria de Pedro III de Aragón, como hemos visto, con esa victoria de Roger de Lauria en las Islas Formigues, en Roses, y esa batalla terrestre en el que participan también tropas de Roger de Lauria que desembarcan después de sus victorias y ayudan a levantar el asedio sobre Gerona y tal. Mientras tanto, Roger de Lauria se encontraba en el cenit de su carrera gracias a sus grandes victorias navales. ¿Cómo fueron para él las décadas siguientes? Historia de Aragón. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués.
Tras la victoria frente a los cruzados, enseguida se organizó la mencionada expedición contra este Jaime II de Mallorca, siendo comandada por el hijo y heredero de Pedro III Grande, es decir, el infante Alfonso, y el que se iba a convertir, en 2 telediarios, en Alfonso III el Liberal. Aquí en Roger de Lauria, pues por supuesto, acompañó también dándole ese apoyo naval. Era un desembarco anfibio, era un ataque a las islas de Mallorca, en este caso era Mallorca, Ibiza y Formentera, porque todavía en ese momento, aunque le quedaba también muy poquito, la isla de Menorca todavía estaba como vasalla, pero todavía estaba en manos musulmanas. Que esto ya pues lo comentamos en su momento cuando Alfonso III, de hecho este hombre, es el que acaba conquistando esta isla para la corona de Aragón, la isla de Menorca. Pero bueno, la ocupación de la isla de Mallorca, en este castigo a Jaime II, pues fue rápida, aunque más tarde tendría que devolverse por orden papal, pero esa es otra historia. El caso es que durante esa corta campaña mallorquina llegó la noticia de la muerte de Pedro III Grande, por lo que Alfonso III enseguida volvió a casa para asumir el trono en una situación que, aunque había mejorado mucho con respecto a hacía solo unos meses, pues seguía siendo bastante compleja debido a la guerra, ¿verdad, Santiago? Sí, el propio Alfonso III pues también fue excomulgado por el Papa, igual que su padre. Y si os interesa su intenso reinado, pues os lo contamos en el episodio 5 de la 4ª temporada que tenéis disponible para escuchar en formato podcast. Eso es. Entonces, tras asumir el trono, Alfonso III envía a Roger de Lauria en el año 1286 de regreso a Sicilia, ya que, bueno, hay que recordar que la guerra pues distaba todavía muchísimo de haber terminado. Claro, y se había dejado como un poco desprotegida esa zona, esas nuevas conquistas. Claro, aunque se abría una nueva fase, ¿no? Pues diferente a la primera que hemos visto entre este programa y el anterior. Entonces, en el viaje de regreso desde las costas catalanas a Sicilia, la escuadra de Roger de Lauria atacó las posiciones francesas en Occitania y la Provenza, ¿no? En el sur de Francia, mientras la flota francesa ni tan siquiera intentó atacarle. Vamos, le tenían tanto miedo que dijeron... Le tenían ya pavor, sí, a Roger de Lauria. Te vas a dejar hacer lo que quieras, que sí. Que no podemos contigo. Tal era ya la leyenda que había alcanzado este hombre, ¿no? Como Sí, almirante de la Casa de Aragón, de la flota de la Corona de Aragón, que decía, es que este hombre ya no le podemos meter mano, así que mejor lo dejamos tranquilo, que ataque lo que quiera, pero ya esperaremos una mejor ocasión en el futuro, ¿de acuerdo? Para nos quedáramos así, o sea. Pero aquí vemos ya que Roger de Lauria era toda una leyenda en el mar Mediterráneo. Y bueno, pues al mismo tiempo, Sicilia, bajo el poder que ya sabemos de la Casa de Aragón, no había pasado, una vez que se produce esta sucesión al trono que acabamos de ver, que muere Pedro III de Aragón y le sucede Alfonso III, su hijo, no se produce que Sicilia pase a Alfonso III, a la muerte de Pedro III, ¿de acuerdo? Sigue quedando bajo la misma dinastía, es decir, la Casa de Aragón, pero es un hermano menor de Alfonso III quien se convirtió en el nuevo rey siciliano. Es decir, aquí aparece otro Jaime, el infante Jaime, dejémoslo como el Jaime de Sicilia o lo que sea, porque aquí ya nos juntamos con muchos Jaimes. El de Mallorca, ahora el de Sicilia. Pero bueno, es decir, que Sicilia estaba ya dentro de la órbita de la Casa de Aragón, pero no forma parte todavía, tardará bastante un tiempo todavía, para que forme parte de la corona aragonesa. Es decir, a la muerte de Pedro III hay 2 hermanos, Alfonso III y Jaime. Alfonso se queda con los territorios de la corona de Aragón y Jaime con Sicilia. Exactamente. Que la ha conquistado su padre Pedro III, ¿no? Entonces, bueno... La guerra de la Corona de Aragón contra los Anjou, Francia y el papado continuaba, pero entró en una fase pues menos virulenta que la anterior, ¿no? Digamos que hay un estancamiento, sí. Hay un cansancio, ¿no? De tantos años de guerra, y eso permitió que desde sus bases en Sicilia, pues Roger de Lauria, ya de regreso a la zona, se pasara los años 1286 y 1287 atacando de nuevo posiciones en Túnez. Hay que recordar que justo antes del comienzo de todo esto, de la guerra de las vísperas sicilianas, ¿dónde están las tropas de la Corona de Aragón? Pues la Corona de Aragón había intervenido en las luchas internas del sultanato tunecino, apoyando a diferentes candidatos al trono de Túnez, para así conseguir allí bases para sus barcos que apoyaran el comercio, especialmente el catalán, pero también valenciano y aragonés en el Mediterráneo. Sí. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que el sultán, que acaba siendo encumbrado en Túnez gracias al apoyo de la Corona de Aragón, ¿no? Al que habían apoyado. Sale rana, ¿no? Claro, sale rana. Luego se olvida de los apoyos, los favores prestados. Claro, no concede esas bases, ¿no? A cambio de la ayuda, que era lo pactado. Así que, bueno, pues en esos años pues se volvieron a hacer ataques en la costa africana por parte del almirante Roger de Lauria. Que de hecho se acaban apoyando, la Corona de Aragón acaba apoyando pues al otro candidato al trono del sultanato de Túnez, ¿no? Pues dice, pues tú no nos vales, pues ya apoyamos al otro, ya le ayudamos para intentar que te destrone y te dé la jubilación anticipada, por decirlo así. Sí.
Y entonces, bueno, pues Roger de la Horia, pues aquí en Túnez, pues también alcanzó pues diversas victorias con las que conseguía numerosos prisioneros que, como eran infieles, ¿no?, a juegos cristianos, pues luego vendería en Sicilia como esclavos. Ujú. ¿eh? Aprovechando esa situación, pues la flota angevina, o sea, la flota de los Anjou, volvió a pasar a la ofensiva y consiguió conquistar la localidad costera de Agosta, hoy conocida como Augusta, en Sicilia y muy cerca a la ciudad de Siracusa. Sí, esto era una amenaza total, aquí a ver si nos la van a liar porque han conseguido lo que se suele llamar una cabeza de playa, ¿no? Claro, Que muy cerca de Siracusa, que es la principal ciudad de Sicilia. una de las más Siracusa, importantes, Siracusa y Siracusa, Palermo. están ahí un poquito Catania, pero bueno, en esa época Catania tampoco sé si... Pero bueno, el caso que era una amenaza, ¿no? En un Sí. momento en el que Sicilia aparentemente pues ya estaba bastante controlada, ¿no? Desde hace años, y ante esto, pues Roger de la Horia tuvo que regresar con su flota desde Túnez a Sicilia, consigue recuperar rápidamente esta localidad de Agosta para después, dice, pues ahora la vendetta, ¿no? Nos atacamos, y ataca de nuevo a la flota angevina, logrando una nueva victoria. Ya había conseguido otra hacía unos años en el mismo lugar, en esa bahía de Nápoles, de la ciudad de Nápoles, y pues consigue una nueva victoria derrotando a esa flota de los Anjou, ¿no?, de los angevinos. Y bueno, pues ahí están dándose todo el rato pues golpes de un lado y de otro, ¿no? Como estamos viendo, mientras esta guerra de las vísperas sicilianas se sigue alargando en el tiempo. Había comenzado en 1282, pues bueno, ya agotados por la guerra ambas partes, llegamos al año 1288, en el que se empezaron a abrir pues proceso de negociaciones, ¿no?, por ambas partes para intentar lograr, pues bueno, algún tipo de paz o de acuerdo, de tregua entre ambas partes, unas negociaciones pues que además son auspiciadas por el rey de Inglaterra, que estaba en ese momento en el trono, que fue Eduardo I, apodado como el Zanquilargo. Y sí, a alguien igual esto le ha sonado, porque este monarca es el que afrontó la famosa rebelión escocesa de William Wallace, ¿no?, el de Braveheart y todo esto que sale, que no fue el verdadero Braveheart, que el verdadero Braveheart fue el rey que sale ahí como que lo traiciona, pero luego Exacto. el Robert de Bruce, ¿no?, que se acabó, en fin, una historia también trepidante. Bueno, pues este Eduardo I el Zanquilargo, que sale en la película de Mel Gibson y tal, ese señor es el que estuvo auspiciando pues las conversaciones de paz como un protagonista neutral, en plan, venga, chicos, hablad, que ¿quién se acuerda de quién ha empezado esta guerra? ¿No? Pues es que yo qué sé, que estáis peleados aquí, vamos a alcanzar la paz. Bueno, pues en virtud de dichas negociaciones, Carlos, príncipe de Tarento, que si os acordáis había sido hecho prisionero hacía varios años. Sí, en el programa anterior Exactamente. dijimos que hubo una batalla en la bahía de Nápoles. El anterior de la que acabamos de hablar. Sí, una batalla de la bahía de Nápoles que apresan a varios nobles franceses, incluido al heredero al trono de ese reino de Nápoles. A este príncipe de Tarento, ¿no?, que era una especie de título, pues lo que sea, como príncipe de Gales o príncipe de Asturias o lo que sea, o príncipe de Gerona. Eso es, que era un Anjou, ¿no? O sea, era el heredero al trono, ¿no?, de esa isla de Sicilia. Es liberado en este momento porque lleva unos cuantos años en prisión, después de que lo hubiera capturado Roger de la Horia, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues es liberado, ¿no?, y se coronó como nuevo rey de Sicilia, ya que Carlos de Anjou, Su padre. pues ya había fallecido. Que cuando hablamos de rey de Sicilia, él todavía hablaba de lo que es Nápoles y Sicilia, ¿de acuerdo? Eso Porque es. en Sicilia sigue dominada por la Casa de Aragón. Exacto. Aún así, bueno, pues las acciones bélicas continuaban y Roger de la Horia pues comenzó a asediar Gaeta, situada entre la ciudad de Nápoles y Roma, pero en ese momento, en el año 1289, se alcanzó una tregua momentánea, por lo que el almirante pues levantó el asedio y regresó a la corona de Aragón. Sí, pero no tardó mucho en regresar, ¿no? Porque ya llegamos al año 1291 y este será un nuevo año clave pues tanto en la historia de Aragón, de la corona, y también en el desarrollo de esta guerra, porque en ese año 1291 fallece repentinamente y sin haber dejado descendencia el rey Alfonso III, ¿no?, tras ese corto reinado iniciado a finales del año 1285. Corto, pero también hay que decir que muy intenso, ¿no? Y bueno, al no haber dejado este Alfonso III de Aragón hijos legítimos, ¿a este qué le sucede? Pues su hermano Jaime, el que hemos comentado antes que se había convertido en rey de Sicilia, ¿os acordáis? Que habíamos dicho que se separan, o sea, siguen en la órbita de la Casa de Aragón, de la Corona de Aragón, pero Sicilia está como separado con un monarca diferente de la Corona de Aragón, ¿no? Pues ese Jaime, el hermano pequeño, es el que estaba gobernando en la isla de Sicilia, pues es el que asume entonces el trono de Aragón. Y este se convierte en Jaime II el Justo, es decir, en ese momento había dos Jaime segundos. Jaime II de Aragón y Jaime II de Mallorca. O sea, que este es un lío que a veces cuando lees de esa época algún libro, algún artículo y tal, como no te lo dejen claro, te armas un lío tremendo en la cabeza. Un lío gordo, claro. Exactamente. Sí. Y bueno, este Jaime II
A ver, este Jaime II justo es que no es un cualquiera. No se le conoce demasiado porque para Jaime que se lleva la fama es Jaime I Conquistador, ¿no? Pero este Jaime II el Justo fue uno de los monarcas más importantes de la historia de la corona y cuyo reinado, por si os interesa y no lo habéis escuchado o lo queréis recordar, os lo contamos en el episodio 15 de la 4ª temporada. Lo tenéis ya disponible, como siempre, en podcast. Sí, bueno, pues en ese contexto, ¿no? Como decíamos, pues Roger de la Horia fue hasta Sicilia para embarcar a Jaime II y llevarle a la corona de Aragón en ese año 1291, pues a que heredara el trono. A que asumiera el trono, mejor dicho, que heredado ya lo había heredado. Sí, eso es. Entonces, una vez cumplida la misión, el nuevo monarca dio órdenes a su almirante de marcharse a Oriente con la misión de realizar una serie de ataques de castigo contra nada más y nada menos que el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque estando Jaime II como rey de Sicilia, el emperador Andrónico II se había comprometido en un tratado a pagar unos subsidios económicos que ahora estaba incumpliendo. Entonces, por ello, pues Jaime II envió en el año 1292 a Roger de la Horia con una escuadra de 20 galeras con la misión de atacar pues posiciones bizantinas y darles un escarmiento. Que ya lo estuvimos viendo, os lo comentamos, lo adelantamos la semana pasada en el programa anterior, en el que estuvimos viendo a Roger de la Horia, lo estuvimos comentando que lo veríamos, como estamos viendo ahora, atacando a todo un imperio romano de Oriente, a todo el imperio bizantino. O sea, que es decir, aquí este señor es que cundió muchísimo, ¿no? Y bueno, pues así esta flota de 20 galeras de la corona de Aragón, pues ataca la isla de Lesbos, la zona de la región de Morea, que para situarla en el mapa corresponde más o menos a la península del Peloponeso, ahí en el sur de Grecia, ¿no? También ataca la isla de Quíos. Y en esos ataques costeros que hace Roger de la Horia, pues contra esas posiciones del Imperio Bizantino, pues consigue un importante botín de guerra. Eso sí, evidentemente, la reacción del emperador de este Andrónico II no se hace esperar. Y aunque el emperador bizantino en ese momento no estaba en disposición de responder con las armas en ese momento al ataque, tú me atacas, pues yo te ataco, no podía hacerlo, ya bastante movidas tenía, bastante estaba acosado como estaba por diferentes enemigos, que si los turcos, que si los búlgaros, que si tal, bueno, pues el emperador bizantino lo que decretó fue la confiscación de los bienes de los comerciantes, sobre todo catalanes, asentados en Constantinopla, ¿no? Es actual Estambul, a los que, bueno, pues Jaime II, pues recompensó, digamos, les dio una especie de, bueno, pues para que recuperéis lo perdido, esas confiscaciones, os doy parte del botín que había capturado el almirante Roger de la Horia en esos ataques costeros. O sea, que aquí vemos a este Roger de la Horia pues ahí atacando a todo un imperio bizantino, ¿verdad? ¿A quién no le va a gustar un imperio bizantino? Así que bueno, pues ese nivel, ¿no?, se había alcanzado ya, en el que las galeras del rey de Aragón pues se podían permitir realizar ataques contra el emperador, ¿no?, de la otra punta del Mediterráneo, sí. ¿no?, contra todo un imperio. Mientras tanto, pues sí, con la marcha de Jaime II para hacerse con el trono de Aragón en 1291, el gobierno de la isla de Sicilia había quedado en manos de otro de sus hermanos, Federico o Fadrique, ¿no? Como también se le conoce. A Pedro III y a Constanza le escundió. Tuvieron unos cuantos hijos, como vemos. Le sucedió a Alfonso III, a este le sucede otro hermano, Jaime II del Justo, y además tenemos a un tercer hermano varón, que es este Fadrique o Federico. Que va a ser el rey de Sicilia. Claro, cuando Jaime II tiene que abandonar el gobierno de Sicilia para asumir la corona de Aragón, pues tiene que dejar a alguien gobernando ahí. Y será este Fadrique o Federico, ¿no? Lo vamos a dejar en Fadrique. El caso es que todas las partes pues estaban ya cada vez más interesadas en conseguir la paz, ¿no? A pesar de que la corona de Aragón estaba ganando, pues Jaime II se había metido en las luchas internas que había en Castilla para intentar aprovechar la situación y conquista de Murcia, mientras que los franceses pues continuaban realizando ataques sobre la frontera pirenaica. Es este momento en el que se invade todo lo que es actualmente la actual Murcia y la actual provincia de Alicante, y que pertenecían hasta entonces a Castilla. Y Jaime II aprovecha esa situación de luchas internas castellanas y bueno, pues luego eso hará que más tarde pues Murcia se tiene que abandonar, pero la zona de Alicante se incorporará al Reino de Valencia. Será la última gran expansión territorial que hace la corona de Aragón en tierras peninsulares. El caso es que, bueno, pues que Jaime II está pegándose de tortas con Castilla, con Francia en el norte de los Pirineos, el papado, y además por Italia, ¿no? Claro. Eran demasiados frentes abiertos. Sí, entonces, bueno, así que pues aceptó las condiciones negociadas del Tratado de Anagni de 1295, por las cuales Sicilia regresaba de nuevo a los Anjou. Pero esto causó gran enfado entre los sicilianos, que no aceptaron las condiciones de la paz y proclamaron a Fadrique, al que había dejado Jaime II gobernando a su hermano, Sicilia, su hermano, proclamaron a Fadrique como su nuevo rey. Y Fadrique dijo, pues yo encantado de la vida. Sí, lo que pasa es que, claro, en ese Tratado de Anagni,
Esto ya se contemplaba, parece ser, bueno, todas partes lo habían contemplado, porque Jaime II, es decir, el hermano de Fadrique de Sicilia, se había comprometido a ayudar al Papa y a los franceses a desalojarle de Sicilia si se negaba a hacerlo, que de hecho se niega, ¿no? O sea, ya se olía en el pastel de que podía pasar, de que Fadrique, oye, tu hermano, no te preocupéis que yo le convenzo de que se vaya de Sicilia, pero ¿y si no se va? Si no le convences, bueno, ya os ayudaré, ¿no? O sea, los que habían sido enemigos durante un montón de años, durante más de una década de guerra, ahora pues de repente se vuelven eran aliados forzosos, ¿no? Para intentar conseguir esa solución pactada, esa paz. Sí, pero Roger de la Horia, pues en un principio, pues también rechazó esos acuerdos y después de décadas de lealtad decidió apoyar a Fadrique, que ya, bueno, pues como rey de Sicilia lo nombró como su propio almirante en 1296, conquistando para él posiciones como Reggio, Crotones, Catanzaro y Otranto, ¿no? Sin embargo, pues esta situación apenas duró unos meses y finalmente Roger de la Horia regresó bajo la obediencia de Jaime II de Aragón en 1297 e intentó arrebatar a Fadrique a aquellas posiciones que él mismo había conquistado para el monarca siciliano apenas unos meses antes. Este hombre pues iba de uno a otro. Bueno, Sí. en este momento sí. A ver, verdad que yo entiendo el enfado de Roger de la Horia, que había estado luchando por Sicilia, por su Toda tierra, su por vida. su reino, y luego de repente ve como al final Sicilia, después de tantos años de luchar, para que se lo quedara la Casa de Aragón, pues se lo entregan a los franceses, a su enemigo, por el que los que le habían, a su familia les habían quitado sus dominios, sus tierras hacía años. Yo entiendo ese enfado y que por eso apoya a Fadrique, ¿no? Pero bueno, al final, pues también Fue entendía la que reculada marcha atrás Sí. y vuelve a apoyar a Jaime II de Aragón, que Sí. le perdona porque al final era todo un almirante, pues era una leyenda y al final pues era un hombre muy capacitado en lo militar. El caso es que, bueno, no consiguió recuperar esas posiciones, ¿no?, que él mismo había conquistado antes para Fadrique, sufriendo una de las escasas derrotas que tuvo en su carrera, regresando entonces a la corona de Aragón, siendo de nuevo nombrado almirante del rey de Aragón. Eso sí, este nuevo cambio de bando pues le hizo perder todas sus posesiones que le habían sido concedidas en tierras italianas. Claro. En el año 1298, pues Jaime II de Aragón se vio obligado a participar, en esta ocasión como aliado de los franceses, en un ataque para expulsar a su hermano Fadrique de la isla de Sicilia. En esta campaña participó una vez más Roger de la Horia, acompañado en esta ocasión por su sobrino Juan de la Horia, pero este fue hecho prisionero por los sicilianos y el rey Fadrique ordenó su ejecución, provocando el enfado de Jaime II y del propio Roger, Lógicamente. que volvieron a atacarle al año siguiente, en el año 1299. Sí. Y en esta ocasión sí que logran las tropas de Jaime II de Aragón y comandadas por Roger de la Horia en el tema naval, ¿no? Sí que logran ahí en el año 1299 pues una importante victoria. Pero Jaime II aquí en el fondo, pues oye, que es que aunque se había comprometido a ello, dice, y voy a ayudar yo a los que han sido siempre los enemigos de mi familia y tal, que llevamos años sin guerra, a desposeer a mi propio hermano de Sicilia. Y ahí se planta, dice, bueno, yo ya le he derrotado y yo retiré a mis tropas, mi flota y digo, mira, los franceses ya, los Anjou, ya sois yo ya le he derrotado a mi hermano, así que vosotros ya acabad el trabajo, que ya podéis por vosotros solos, ¿no? Y aquí, bueno, Roger de la Horia, seguramente por querer vengar la muerte de su sobrino, de este que ha sido ejecutado, sí que prosigue la lucha, consigue de nuevo grandes victorias como la batalla de Ponza, pero bueno, pues ahí un poquito continúan un poquito esos combates, ¿verdad? Sí, pero aún así, bueno, pues no fueron suficientes y los franceses se vieron de nuevo obligados a retirarse de la isla, ¿no? Ni aun con esas, ¿no? Consiguen el dominio de Sicilia, los Anjou. Sicilia, ¿no? Entonces, bueno, pues con ganas de alcanzar una paz definitiva, Sí, estaban ya todos árticos, me parece a mí. en el año 1302 finalmente se logró la paz de Caltabellota, que dejó la isla de Sicilia en manos de la Casa de Aragón. El resto del antiguo reino de Sicilia, que abarcaba el sur de La península Italia, itálica. de la península itálica, se quedó para los franceses. Sí. ¿no? Y aquí, pues eso, Fadrique se queda en Sicilia y se acuerda que, bueno, si Fadrique muere sin descendencia, pues tenía que volver a los Anjou. O sea que, pero al final no volverá a Sicilia a los Anjou, ¿de acuerdo? Mientras que, bueno, pues en compensación también, la corona de Aragón recibe por parte del papado los derechos de conquista sobre Córcega y Cerdeña. En compensación por renunciar al dominio del sur de Italia Y de y Sicilia. quedarse solo con Sicilia. Exacto, que Sicilia no se la quedaba tampoco, porque quedaba en la Casa de Aragón, Se la queda Fadrique. pero no es parte de la corona de Aragón, claro, porque Eso es. ya hemos visto lo que pasó con el Reino de Mallorca, que teóricamente pues era de la Casa de Aragón y tal, era vasallo, pero luego pues fue un verdadero problema para la corona de Aragón.
El caso es que, bueno, aquí ya tenemos después de todas estas movidas, estas luchas en el Mediterráneo, tenemos ya un Roger de Lauria que debía estar ya cansado, cercano de los 60 años, tras una vida entera de combates, y se retira a las importantes posesiones que había conseguido, que le habían otorgado, ¿no? Pues en el sur del Reino de Valencia. Seguramente, pues ya pensando pues en una especie de merecida jubilación, ¿verdad? Sí. Pero todavía le quedaba a Roger de Lauria por hacer un último servicio a la corona de Aragón. Y es que en agosto del año 1304, estando en su villa de Alcoy, era una de las tierras que le habían concedido en rentas y tal, y pues estaba retirado allí, le llegan noticias de repente en ese verano de 1304 de que se está produciendo un avance de un importante ejército del Emirato de Granada, que están avanzando desde el sur y que con un ejército de más de 3.000 hombres se dirigía a otra de las posesiones de Roger de Lauria, que era la villa de Cocentaina. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Pues que Roger decidió salir a toda prisa para defenderla, ¿no? Para defender su villa y frenar así el avance granadino, que tenía como objetivo pues llegar hasta Játiva. Entonces, con los pocos hombres con los que contaba, se encastilló en Cocentaina, que fue sitiada el 27 de agosto. Ante la posibilidad de defender pues la localidad, se retiró al castillo de la villa, desde donde consiguió resistir en unas condiciones tremendas de inferioridad un asedio que se prolongó durante varios días. Y gracias a esta resistencia de Roger de Lauria, el ejército granadino no consiguió sus objetivos y tuvo que retirarse sin poder hacerse con el control de ninguna plaza, aunque sí que es cierto que consiguieron un importante botín y dejaron un buen reguero de destrucción en la zona. Sí, pero bueno, ahí en ese fue el último capítulo de una larga hoja de servicios que hemos visto a lo largo de 2 episodios, al fin y al cabo, en la que hablamos el Roger de Lauria directamente, sus inicios y el comienzo de su carrera como almirante de la Casa de Aragón en el episodio anterior. Y luego que hemos iniciado un poquito con esa batalla de las Islas Formigues, la batalla de Roses, ¿no? Pues fue esa lucha contra el ejército granadino que estaba invadiendo en ese verano de 1304, pues esa sur del Reino de Valencia, pues el último acto de servicio hacia la Casa de Aragón, una casa que le había acogido al fin y al cabo, había acogido a su familia décadas atrás, después de la invasión de Nápoles, y bueno, pues después de esta defensa que realiza Roger de Lauria, a los pocos meses, el 19 de enero del año 1305, fallecía en esa villa de Cocentaina, siendo enterrado en el Real Monasterio de las Santes Creus, a los pies de la tumba del hombre que le había convertido en almirante, es decir, Pedro III el Grande. Y esta es la historia de Roger de Lauria, pues probablemente el gran almirante de la historia de la Casa de los Aragón, ¿no? Que tantas victorias le ofreció en el mar Mediterráneo y le ayudó pues a empezar a ejercer ese control del mar Mediterráneo, por así decirlo. Hasta aquí la historia de Roger de Lauria y de esta época tan apasionante en el que, bueno, hemos hablado de la guerra de las vísperas sicilianas, pero no nos hemos metido demasiado. Hemos hablado de lo indispensable para poder hablar de este gran personaje, ¿no?, que fue tan importante en la historia naval de la Corona de Aragón. Así que nada, como nos quedamos ya sin tiempo, Santiago, ya pues espero que hayas disfrutado. Yo me lo paso muy bien aquí charlando contigo y ya pues nos escuchamos el próximo episodio para seguir hablando de historias aragonesas. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Campanas, señosa, fiesta en Ayerbe, mozos de Otal, mozas de Cenarbe, vivir en la Saosa por más de un año, bajar en Navata por donde mediano. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Y hasta aquí llega este episodio que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio anterior lo podéis escuchar siempre que queráis en formato podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y también en el canal Historia de Aragón de YouTube.
Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso en vuestro móvil con cada nuevo programa, que ya sabéis que se emite cada semana, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia aquí en Aragón Radio. Tallar en piedra la vida de tantos En Aragón Radio, Historia de Aragón. que por ti pasaron, ver senos a plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña, cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.